Buenos días a todos y todas. Bom dia, Boker Tov, Guten Morgen, Good morning, a todos quienes se vienen sumando a la transmisión de este día. Franklin Burgos, tenemos un nuevo ganador de los que llegan temprano a la sala. Franklin le ha quitado el podio a Antonia. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a... hoy Ariel Lugo también. Gregoria, ¿cómo estás, Grego? Abrazos a la distancia. 9 de la mañana con un minuto. Nos preparamos para iniciar nuestra clase del día de hoy, Apocalipsis, capítulo 6. Seguimos con la apertura de los sellos. Nos quedan 4 minutos para que puedan llegar, ponerse cómodos en sus pupitres, ¿no? Entonces, buen día, buen día. Mientras tanto, voy a hacer lo que hago todas las mañanas, es decir, enviar el enlace de la clase del día de hoy. Boker Tov, vienen llegando ya a la sala, muy bien, día viernes, qué rico, ¿cierto? ¿Qué tal, Mario Herrera? Están llegando los patriarcas, matriarcas, ellos son los que comenzaron en esta clase con Romanos. Después vienen los serafines, quienes se sumaron en Eclesiastés, y los querubines que se han sumado em, pasó ella, ¿no? Ya me perdí. Tan temprano y ya me perdí. Ah, ya, me acuerdo que tenía que hacer. Bien, aquí está la transmisión que vamos a enviar ahora mismo a los enlaces correspondientes. Ahí sí. Si ustedes quieren pueden comenzar a compartir también el enlace para que seamos una verdadera legión compartiendo el Apocalipsis. Buenos días. Aquí el enlace. Oh, aquí el enlace de la clase de hoy. Patricio Campos, Javier Quevedo, qué bueno el video que pusiste, Javier Quevedo. Bien, entonces vamos a copiar esto también. Tum. A ver, ya ahí se fue un enlace y vamos a los 143.000. Ahí está el enlace. Buenos días. Ahí está. Listo, enlaces enviados, ya estamos cómodos y cómodas. Algunos tomando desayuno. Yo hoy día tomé desayunito café con pan con huevo revuelto. Así que... eh, la Antonia. Ah, que son simpáticos. Eh, eh, el Manu López. Antonia menguando como Juan, pero el Bautista, ¿no? Oye, yo ayer estaba pensando que va a ser muy entretenida esa junta en Santiago. Incluso estuve pensando, ¿ah? ¿En qué parte de Santiago nos queda un minuto todavía? ¿En qué parte de Santiago nos podríamos juntar, cierto? Eh, o sea, ¿cómo decirlo, no? Yo necesito un lugar que sea grosero, ¿no? Eh, así que grosero en términos de, ¿cierto? En Santiago había un restaurante que yo iba con mi querido amigo Omar. Bueno, él siempre me invitaba, eso tengo que decirlo. No sé si está Omar por aquí. Entonces, ¿y qué hay en el barrio? Pucha, ya ni me acuerdo cómo se llama el barrio Bellavista puede ser, ¿no? Y hay un restaurante chiquitito, ¿no? Pero, bueno, oye, La Piojera puede ser una alternativa. Bueno, este restaurante chiquitito, para los que vienen en Santiago, bueno, no sé si estará todavía, ¿no? Porque fue hace tanto tiempo. Se llamaba El Choco, no, El Choco a la vez, ¿no? Y era un restaurante vasco. Y la especialidad del Choco a la vez era cabrito al horno. Oh, pero una cosa de otro planeta, ¿no? Obviamente no es para veganos. Entonces, bueno, pero La Piojera puede ser un buen lugar, ¿no? El Hoyo también puede ser un buen lugar, claro.
Así que tenemos que buscar ya el lugar donde nos vamos a juntar cuando tengamos una junta ahí en Santiago. Uy, que estoy hablando mal hoy día, mal, mal, mal. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos, arrancamos con lo que quedamos pendiente ayer. Partimos con el capítulo número 6. El capítulo número 6 de Apocalipsis, ¿no? Y por lo tanto comenzamos con el proceso de la apertura de los sellos. Eso fue lo que conversamos ayer, ¿no? La apertura de los sellos. Y por lo tanto voy a leer los primeros dos versículos que ahí nos quedamos todos, ¿no? Lulu Campo dice, si hay graduación de estos cursos. No, solo la gente que tome apuntes. Así que Samuel dice, viva la teología de mesa. Claro, imagínense. Martín Lutero hay un libro que se llama Conversaciones de sobremesa de Martín Lutero. ¿Ah? Y por lo tanto todos los pastores, y como además Martín Lutero le gustaba la cerveza, entonces todos los pastores luteranos tenemos buenas conversaciones de sobremesa con ese elixir, ¿no? Además yo vivo en Valdivia, para los que no saben, Valdivia es el centro neurálgico. Si usted en su país ha visto alguna vez una cerveza que se llama Kunzmann, este es el lugar. Este es el lugar. De hecho, cada una de las casas de Valdivia tiene 3 llaves: agua fría, agua caliente y cerveza. Eh, entonces, ya, pero ya, por favor, ¿no? Vamos con el capítulo 6. Vi cuando el cordero, ahí va pasando ella. Vi cuando el cordero, ya hablamos bastante acerca de esta imagen, ¿no? Imagen compleja, ¿no? Que nos transmite Juan. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven, ¿cierto? Y nos quedamos con el texto crítico y no con el textus receptus, ¿no? Por lo tanto, podemos elegir entre textos griegos también. Entonces nos quedamos con el texto crítico, textus criticus, ¿no? Que dice ven, ¿no? Eh, y miré, y he aquí un caballo blanco. Y conversamos incluso ayer en nuestras conversaciones de sobremesa whatsappica, ¿cierto? También seguimos trabajando acerca de este texto. Y he aquí un caballo blanco, ¿cierto? El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Una de las reflexiones que hicimos ayer respecto de esto es que el texto hasta ahora no está escrito, ¿no? El texto, si ya dijimos que todo el Apocalipsis debe ser entendido como un cuadro, fíjense lo que ocurre con este rollo. O sea, de este rollo, la gramática y sintaxis cobran vida, ¿no? Y esa es la gracia, ¿no? De la simbología, ¿no? Que la simbología no se agota. Por lo tanto, nosotros decíamos ayer que este era el pináculo, ¿cierto? El pináculo de un texto escrito, ¿cierto? El rollo escrito por dentro y por fuera, que cuando se abre, en el fondo lo que ocurren son imágenes, ¿no? Se abre y el texto cobra vida inmediatamente. Hasta aquí, ¿no? Más adelante vamos a ver otras cosas también relacionadas con libros y todo eso. Entonces, y le fue dada una corona y salió venciendo, y para vencer no nos quedamos todos de acuerdo en qué significaba acerca de esto, ¿cierto? Y citábamos a Juan Stam, que decía que en realidad no se sabe realmente qué significa esto, y Juan Stam se inclina por una... Oh, mi querida Janet, ¿cómo estás, amiga? Janet Oriana, un abrazo para ti. Oye, Janet Oriana, aquí está, Janet Oriana Cerda Recabarren, fue mi profesora de escuela dominical, no es mucho mayor que yo, así que por si acaso. De hecho debe tener como mi edad, un poquito más quizás, no lo sé, pero para que no piensen que tiene hace como 90 años, no, no. Y ella fue mi profesora de escuela dominical, miren, así que salúdenla a la Janet. Eh, entonces dijimos que los teólogos no se terminan de poner de acuerdo, y en realidad más que los teólogos son los intérpretes, ¿no? Los intérpretes no terminan de ponerse de acuerdo acerca de quién es este jinete en el caballo blanco.
Juan Stam se inclina por una opción que dice que este jinete y el caballo blanco representan el movimiento evangelístico, ¿cierto? Y dice que Juan quiere partir como con un buen caballo, ¿no? Quiere partir con una buena nueva. Y esto es súper interesante porque además en la imaginería de la gente relacionada con del apocalipsis, la gente siempre piensa, y hoy día vamos a, lo siento, pero hoy día vamos a derrumbar la imagen de los cuatro jinetes malvados del apocalipsis, ¿no? Porque siempre se piensa que, los cuatro jinetes del apocalipsis, y hay como una imaginería relacionada con estos cuatro jinetes. Bueno, de entrada, este primer jinete para Juan Stam sería la predicación de las buenas nuevas y del evangelio. Yo, por otro lado, no me inclino tanto por esa interpretación, sino que me gusta más la interpretación que, como lo decía ayer en un audio de WhatsApp, que es una interpretación por grupo, ¿no? Podríamos decir que es una interpretación sistémica, que es la que a mí me gusta, ¿no? Donde aquí tenemos un sistema, ¿no? Que está bien pensado. Desde el primer caballo viene el segundo, del segundo viene el tercero y del tercero viene el cuarto caballo, ¿no? Y por lo tanto este primer caballo blanco y su jinete, entonces sería el Imperio Romano en este caso. Pero esa es mi interpretación. Usted no tiene por qué estar de acuerdo necesariamente con eso. Ahora bien, vamos al versículo número 3. Que tiene que ver ya con los siguientes sellos. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Fíjense que aquí hay una cosa bien interesante porque es el Cordero quien abre los sellos, pero quien llama son los seres vivientes, ¿no? Esto es un trabajo mancomunado, ¿no? Entonces el Cordero abre el rollo, pero es el ser viviente que ayer dijimos que cuando decía ven, podía estar llamando a los jinetes. Es como que casi se abriera el rollo, el ser viviente dijera ven y del rollo emergieran los caballos, ¿no? Con sus propios jinetes. Entonces, cuando el Cordero abre el segundo rollo, el segundo sello, perdón, oí al segundo ser viviente, recuerden que son 4 seres vivientes, que decía, ven, ¿cierto? Y salió otro caballo, ¿no? Este salió otro caballo, a mí me encanta, es como que sale del rollo, ¿no? Y salió otro caballo, bermejo, dice la Reina Valera, un rojo color sangre, ¿cierto? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bien, detengámonos ahí un minuto. Detengámonos un minuto y veamos bien el texto. Salió otro caballo, ¿cierto? Se abre este segundo sello, sale este caballo rojo, ¿cierto? Bermejo. Uno podría pensar también en la vaca roja, ¿no? ¿Cierto? La vaca sacrificial, y que es la vaca roja, y que todos los amigos de Israel, ¿cierto? Dicen que en Israel, así como para escondida, se están criando las vacas rojas para el tercer templo, ¿cierto? Todos los amigos de las dispensaciones, que les encantan esa historia y por lo demás son tremendamente entretenidas, ¿no? Dicen que, ustedes han escuchado seguramente eso, ¿no? Que el tercer templo lo tienen armado, que va a ser modular, ¿no? Y que están criando la vaca roja en algún lugar ahí como escondido, para tener la vaca roja de los sacrificios oficiales del tercer templo, ¿no? Bueno, pero las personas que creen eso son lo que se les llama dispensacionalistas, ¿no? Y les voy a explicar un poco, quizá usted lo ha escuchado, pero dispensacionalistas son las personas que piensan que toda la historia bíblica tiene como secciones, ¿ya? Como que hay secciones, y una sección tiene un inicio y un término, otra sección tiene un inicio y un término, otra sección tiene un inicio y un término, etcétera, ¿no? Entonces, y ellos creen que en la dispensación en la que estamos ahora, debería levantarse el tercer templo, ¿cierto? Porque la Biblia dice que el anticristo se sentaría en el templo y todo lo demás. Esos son los dispensacionalistas, que fue que es, mejor dicho, una forma de interpretar que, por un lado, es muy interesante, ¿no?
Es muy interesante el dispensacionalismo porque en el fondo acota, digamos, la historia a segmentos tremendamente bien definidos, ¿no? Y por lo tanto la historia se puede entender mucho mejor así y todo tiene sentido. De hecho, las dispensaciones no son solo, no es solo de autoría de los cristianos, ¿no? Las dispensaciones son de parte de, incluso la historia universal también está como de alguna forma pensada como en dispensaciones, ¿no? La era del hierro, la era del bronce, ¿cierto? La era de la era moderna, la era industrial, etcétera. Como que incluso la historia se puede agrupar, ¿cierto? Como en dispensaciones, o hasta la nueva era, ¿no? Que dice que terminó la era de Acuario y cada 2000 años va cambiando una era y ahora estaríamos en la era de Piscis. No, creo que es al revés. Creo que se acaba la era de Piscis, claro, que representaría el cristianismo, y por esta fecha que estamos ahora estaríamos en la era de Acuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estas personas que creen en estas dispensaciones, por supuesto, como toda teoría esencialmente conspirativa, hacen que todas las cosas calcen. Ah, pero ahora entendemos por qué esto, ¿cierto? Y ese es el gran, ese, si hay una cosa interesante de las lecturas dispensacionalistas del Apocalipsis, es que hacen que todo calce, ¿no? Por la simbólica del Apocalipsis. Entonces yo puedo ver hoy día las pestes, ¿no? Como lo vamos a ver más rato en el último caballo. Eh, las pestes, listo, ahí está, ¿no? Entonces metemos la peste dentro de la dispensación. Por otro lado, entonces, el surgimiento del comunismo, ¿no? Y el humanismo y toda esta cosa que a los cristianos les encanta, porque hay ciertas iglesias cristianas que le encanta tener un enemigo de turno. Entonces ahora el enemigo de turno del cristianismo son los humanistas, son los comunistas, etcétera, ¿no? Entonces, y todo lo van metiendo dentro de estas teorías conspirativas, ¿no? Y para que todo calce, ¿no? Todo, fíjense lo que ha pasado con el chip, ¿no? Bueno, vamos a hablar del chip más adelante. Porque de hecho debo decirles que para seguir en este curso más adelante usted va a tener que escanearse algo que le vamos a mandar. Entonces las dispensaciones asociadas y ligadas, ¿no? Muy de cerca con estas ideas conspirativas, ¿no? Son tremendamente interesantes. Son tremendamente interesantes. Porque hacen que toda la historia sea como redondita, ¿no? Como que todo es redondito, como que todo se entiende, ya, y como yo como todo lo puedo llegar a entender, entonces puedo saber bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Que eso es lo que ciertos movimientos cristianos les encanta pensar, ¿no? ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? ¿Quién es la iglesia, quiénes son la iglesia? Etcétera, etcétera. Pero bueno, volvamos a nuestro sello. Eh, Abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven, ¡pah! ¿No? Eh, Y salió otro caballo rojo. Bueno, todo esto tiene que ver con la vaca roja porque yo lo asocié con el color rojo del caballo, no tiene nada que ver, pero era interesante decirlo porque además el tema de las dispensaciones tiene que ver con Apocalipsis. Y salió otro caballo bermejo, ¿cierto? Y al que lo montaba le fue dado poder. Ahora, fíjense en este detalle. Porque aquí hay un detalle tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermano. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Miren, lo que está ocurriendo acá es que si usted se fija, ni el jinete en su caballo vienen a matar a nadie, ¿no? Eh, si usted se fija, no vienen a matar a nadie. El primer caballo no viene a matar a nadie. El primer jinete no viene a matar a nadie, ¿no? El segundo jinete tampoco viene a matar a nadie. ¿Quién se mata en este mundo donde sale el segundo caballo, ¿cierto? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz en la tierra. Pero el jinete no está matando a nadie. ¿Quién se está matando? Véalo ahí en el texto. Exactamente, tal como usted lo ha dicho y lo pensó, el jinete no está matando a nadie.
La gente se está matando entre sí. Entonces, y esta es algo que vamos a seguir viendo en los siguientes caballos, ¿no? Ahora, vamos, caballo rojo, color de la sangre, espada, símbolo de conflicto, ¿cierto? Eh, Hay una imagen de Marte, ¿no? ¿Cierto? Del dios griego, ¿no? Que era el dios de la guerra, que está asociado al planeta rojo, ¿no? Que tiene, por supuesto, color de la sangre, ¿no? Ahí está esta idea de que el rojo implica el conflicto, ¿no? Todo eso. Entonces, a ver, déjeme, voy a correr un poquito el texto para allá y otro poquito para acá. Y... Ya, espada, símbolo de conflicto, pero quienes se matan, y de hecho Yuneman no dice matan, dice degollan, ¿no? Los que se degollan son las personas. Ya llevamos 2 caballos, que en la imaginería universal siempre se piensa que los caballos del Apocalipsis, ¿no? Que los 4 jinetes del Apocalipsis traen la muerte, ¿no? Como que fuera de manera activa, ¿no? Como que ellos vienen, ¿no? Pero ojo, primer caballo no se está matando a nadie. En el segundo caballo, el jinete no está matando a nadie. Es solo la gente que se está matando entre sí. Esto significa que como si hubiera una especie de barrera entre los seres humanos que los mantiene de alguna forma en una tensa convivencia. En una tensa convivencia. Ahí está, el texto lo dice, ¿no? Es como que sacan la barrera, ¿no? Y esto ha ocurrido y al parecer ocurre en la historia de la humanidad, cuando tú le quitas una barrera a las relaciones humanas. ¿Y cuáles son estas barreras que nosotros tenemos los humanos? Esencialmente son las barreras de supervivencia. Las barreras de supervivencia, ¿no? Y esa barrera de supervivencia después se montará sobre una especie de moral, sobre una especie de acuerdo de sociabilización, sobre acuerdos de respeto, de derechos, etcétera. Pero cuando surge el conflicto, entonces muchas de esas barreras desaparecen. Y lo hemos visto a lo largo de la historia en todas las guerras. O sea, tú pones en tensión al ser humano, en una tensión tremenda, y desaparecen muchísimas de estas barreras que hoy día nos tienen unidos. La moral, las buenas costumbres, una ética, ¿cierto? Un cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en todo sentido. Pensemos, por ejemplo, en el asedio de Tito a Jerusalén, ¿no? Cuando Josefo nos cuenta que los horrores que ocurrieron dentro de Jerusalén y cómo y se comían hasta los niños, ¿no? Y eso ha ocurrido en otras guerras también. O sea, las barreras que nosotros mantenemos como humanidad para no matarnos entre nosotros, cuando se saca esta barrera, entonces se muestra no nuestra naturaleza, ¿no? Pero se muestra hasta qué punto podemos llegar. Lulú Campos dice, por eso pregunto, ¿qué tiene esto de revelación si estas calamidades es algo que ha pasado siempre? Bueno, ese es algo que vamos a tratar de responder durante el estudio de este curso, ¿no? Pero esa es la pregunta, Lulú Campos. Entonces, 2 cosas, resumen, ninguno de los caballos hasta ahora ha matado a nadie, ¿no? El segundo jinete simplemente quita la paz, o sea, quita esta barrera humana. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, y yo les invito a leer, por ejemplo, este famoso libro, seguramente lo leyeron, de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que es la historia de un psiquiatra judío que hace un análisis psiquiátrico de lo que ocurría en un campo de concentración. Y él mismo va mostrando cómo estas barreras que nosotros le hemos llamado humanidad, ¿no? Se empiezan a resquebrajar en las relaciones humanas, no solo entre las relaciones de judíos, ¿cierto? O de todos los que están en un campo de concentración, sino relaciones entre los capos y los prisioneros, las relaciones entre los nazis y las personas, los nazis contra el mundo, contra la humanidad, etcétera. Cuando tú quitas las barreras de la decencia psicológicas, morales, éticas, eh, eh, los hombres se empiezan a matar entre sí, ¿no? Eh, entonces, y fíjense que esto es tremendo, ¿saben por qué?
Porque si uno fuera materialista, a ver, se los voy a contar de otra forma. En el libro El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, ¿no? Que es un libro interesante, no estoy de acuerdo, por supuesto, con todas sus teorías, pero ahora, ¿quién soy yo? No soy biólogo, entonces simplemente no estoy de acuerdo. Eh, entonces Richard Dawkins se hace la pregunta, eh, ¿qué nos mantiene unidos? ¿Por qué evolucionamos? Y bueno, y la respuesta de él tiene que ver absoluta y totalmente con la evolución. O sea, la supervivencia del más fuerte. O sea, somos morales, somos éticos, priman los derechos del otro y toda la evolución como civilización que hemos tenido es en base a la evolución, según Richard Dawkins, ¿no? Entonces él dice, no, si no es que seamos buenos, no es que la gente sea buena, no es que la gente sea más elevada, simplemente como civilización hemos llegado a un consensus, ¿cierto? Un consensus mundi de que en realidad nuestra evolución se va a mejorar, ¿cierto? Vamos a evolucionar mejor en la medida que nos tratemos bien. Entonces no es una moral impuesta desde afuera, no es una moral espiritual, ni es una moral religiosa, sino que simplemente una atención puesta evolutivamente para que... ¿Por qué? Porque nuestros genes de alguna forma determinarían que es mejor que no nos matemos, ¿cierto? Ni nos comamos entre nosotros para evolucionar. No tiene que ver con otra cosa, según Richard Dawkins. Interesante lo que dice, ¿no? Entonces, el segundo jinete viene a quitar la paz. Simplemente lo que hace es ¡prup! Levantó la barrera de la represa. ¡Prup! La levantó. No hizo nada más. Ahora, esto es tremendo porque la idea judaica, usualmente, de la convivencia humana, es que eh, las cosas peores que ocurren no tienen que ver con lo que yo haga en relación con Dios, sino que lo que yo haga en relación con el otro ser humano. Y por lo tanto siempre yo doy este ejemplo de que se dice, y no lo digo yo, sino que lo dice Jaime Barilco, ¿no? Este pedagogo, profesor y filósofo argentino, lo dice en uno de sus libros, que cuando el hombre se vuelca contra Dios, como en la Torre de Babel, Dios le cambia el idioma, o sea, no es un gran castigo. Pero cuando el hombre se vuelca contra el hombre, viene el diluvio y el exterminio. O sea, para Dios, el pecado, el mayor pecado que existe es cuando el hombre se vuelca contra otro ser humano, ¿no? No contra lo divino, no contra lo institucional, ¿no? Mientras que la religión siempre castigará al que se vuelca contra lo institucional y no tanto contra el prójimo. Entonces ahí sabemos cuando estamos dentro de una religión. Si para la religión es más importante el símbolo, si para la religión es más importante el mitos, si para la religión es más importante las cosas y no el ser humano, entonces, claro, estás en una religión y no en una espiritualidad. Entonces viene este caballo y ¡pup! Quita las barreras que están entre los hombres y los hombres se degollan entre ellos, o se degüellan, no sé cómo es la palabra, ¿no? Eh, Muy darwinista la idea, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cierto? O sea, quítale la tranca, como diríamos, quita el dique que separa a los hombres en un momento determinado de su historia y vas a ver su verdadera naturaleza. Y la verdadera naturaleza sería que se matan los unos a los otros, ¿no? Primer caballo no mató a nadie. Segundo jinete tampoco está matando a nadie. Los hombres se están matando solos, ¿no? Y ahí viene, y además interesante, que hay dos símbolos de guerra en este caballo, color de la sangre, y la gran espada, ¿no? Que la Vulgata latina dirá que es la Gladius Magnum, ¿no? En latín, ¿no? La Gladius Magnum, el Gladius, ¿no? Nos recuerda a la espada romana, ¿cierto? Que se llama Gladi, ¿no? O Gladius también, ¿no? Entonces, esa espada corta, ¿cierto? Que sería dos símbolos de guerra, color rojo del caballo, ¿cierto? Y la espada, y sin embargo, el jinete no está matando a nadie, sino que la gente se está matando sola. Sigamos. Eh, Versículo número 5. Cuando abrió el tercer sello, el cordero, ¿cierto? Oí al tercer ser viviente que decía, ven, ¿cierto? Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario,
6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, lo que está diciendo acá es que si hacemos esto como una especie de teoría sistémica, ¿no? De los 4 jinetes, donde primero hay un gran imperio, ¿cierto? Que se impone, que sería el caballo blanco. Después del caballo blanco, entonces viene, se levanta un imperio y se levantan las guerras, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van a haber grupos que quieren la individualización, que no se someten al imperio, ¿no? Entonces, por lo tanto, surge un imperio y surgen los conflictos. ¿Por qué? Porque surge el poder piramidal y surgirán los que no se quieren someter a ese poder piramidal. Por lo tanto, surge el imperio, el caballo blanco, y inmediatamente entonces vendrán los conflictos, ¿cierto? El caballo rojo de la guerra, ¿no? Surge el imperio, surgen los conflictos, y cuando surgen los conflictos, entonces ocurre esto, el daño económico, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de las guerras y conflictos durante este siglo pasado tenían que ver, bueno, la verdad es que no sé si alguna vez no tuvieron que ver con la economía, ¿no? Siempre han tenido que ver con la economía, ¿no? La economía y las guerras, por un lado nos han traído cosas tremendamente positivas en términos de tecnología, ¿no? Y por otro lado nos han traído cuestiones nefastas para la historia. Entonces cuando se dice 2 libras de trigo por 1 denario, lo que está diciendo es que una persona ganaba en un día, por ejemplo, el sueldo de un día era como 1 denario. Y con 1 denario en un tiempo de paz, por ejemplo, se podían comprar muchas libras de trigo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Según algunos autores, se podían comprar, por ejemplo, hasta 12 libras de trigo con 1 denario. Aquí está la versión de Yunema. Y oí cual voz en medio de los 4 vivientes diciendo, ración de trigo a denario. Miren qué interesante. Acá dice 2 libras de trigo. Quizás es lo mismo en los tiempos bíblicos, ¿no? Y 3 raciones de cebada a denario. Porque la cebada es más barata que el trigo. Y al aceite y al vino no dañes. Bueno, vamos a ir a eso entonces. Gracias, querido Samuel. Entonces, claro, 2 libras de trigo o una ración de trigo por 1 denario. Claro, en ese tiempo, en tiempo de paz, tú por 1 denario, que era el sueldo de un día, podías comprar, no sé, 10 o 12 raciones de trigo. Y ahora podías comprar solo uno, porque estás en guerra, ¿no? Porque estás en guerra. Y la cebada es más baratita, pero es lo mismo. O sea, con 1 denario podías comprar mucha cebada y ahora puedes comprar poca. Lo que está diciendo es que después del imperio, después viene la guerra provocará el cataclismo, ¿cierto? Económico, el cataclismo económico. Y por eso, y es lo que pasa, ¿no? Con las guerras. Es lo que está ocurriendo ahora. Hoy día tenemos, ¿se acuerdan de la Guerra Fría? Hoy día tenemos una especie también de Guerra Fría. ¿Y cómo lo sabemos? Por el cataclismo económico que estamos viviendo. O sea, cuando tenemos cataclismos económicos es porque estamos en algún sentido en una guerra, ¿no? Y nosotros estamos algo así como en una nueva Guerra Fría. Como la que ocurrió a mediados del siglo pasado, ¿cierto?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora estamos también en una nueva Guerra Fría en donde hay una crisis económica en muchos sentidos en el mundo y estamos sintiendo entonces sus estragos. Por lo tanto, estamos de alguna forma, ¿no? Estamos también relacionados con un imperio, estamos también relacionados con una guerra fría en este caso, y por lo tanto surgen los descalabros económicos. Cuando dice, pero no dañes el aceite y el vino, aquí por lo menos les voy a dar 2 interpretaciones porque hay muchas más. Las 2 interpretaciones serían que el aceite y el vino estarían asociados a la cuestión religiosa, ¿no? Al templo, algo así, ¿no? Entonces el aceite y el vino estaría relacionado entonces con la cuestión religiosa, mientras que una segunda interpretación podría tener que ver con que el aceite y el vino estaban relacionados con las personas más pudientes de ese tiempo, ¿no? Que consumían aceite y que tenían buen vino y todo lo demás. Si fuera así sería terrible porque es demasiado cierto hasta el día de hoy. O sea, viene la guerra, viene el imperio, ¿cierto? Viene la guerra y viene el descalabro económico, pero a los más poderosos, digamos, no les pasa nada. Es más, en conflictos hay grandes poderosos que les va mejor, ¿no? Así que eso sería entonces. Ahora, el tercer jinete
del caballo negro tampoco está dañando a nadie. Si usted se fija, ninguno de estos jinetes hasta aquí realmente ha matado a alguien. Ninguno, ni el jinete blanco, ni el jinete rojo, ni el caballo negro, ¿cierto? Con su jinete no están dañando a nadie. Lo que está diciendo el texto respecto del jinete negro, ¿cierto? Que dice, he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza, ¿no? O sea, no le daba de balanzazos a la gente ni los mataba, no pasa eso. Simplemente lo que están dando cuenta los jinetes es la consecución de lo que ocurre. Y ahí está el poder del símbolo y por eso no lo podemos interpretar literalmente, ¿no? No son caballos, en serio, como yo mandé la promoción, ¿cierto? Con caballos, así como nubes formando caballos, no son caballos. No son los Nazgûl tampoco, por si acaso, ¿no? Solo los sabios sabrán quiénes son los Nazgûl. Nazgûl se llamaban, ¿no? Ahora ya me entré en la duda. Eh, pero, ok, vamos a hacer esta reflexión cuando pasemos al siguiente caballo. Entonces, fíjense, hasta ahora este caballo con su jinete, caballo negro con su jinete, tampoco está dañando a nadie. Está simplemente dando cuenta de lo que está ocurriendo, ¿cierto? En un estado de catástrofe, ¿no? En un estado de guerra. Lo que está ocurriendo está bastante ordenadito, ¿no? Hay imperio, por lo tanto hay conflictos bélicos y por lo tanto hay daño económico, ¿cierto? Entonces está ocurriendo todo esto en un orden bastante sistémico. Entonces suena bien, suena bastante bien. Versículo número 7. Cuando abrió el cuarto sello, ¿cierto? El Cordero abre el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Ahora esto es interesante porque como ayer conversaba con un amigo, el número 4 en la simbología hebraica indica puerta e indica totalidad, ¿cierto? O sea, esto es un cuadro cerrado, ¿no? Esto es una obra cerrada, ¿no? Los cuatro seres vivientes, como los cuatro ángeles que se paran en las cuatro esquinas del mundo, ¿cierto? Y detienen el viento y todo lo demás. Los cuatro seres vivientes, etcétera, implican totalidad. Por eso existen cuatro evangelios también, ¿no? Entonces, implica la totalidad, ¿no? Y por lo tanto, este es el círculo completo, ¿no? El círculo completo. ¿Dónde estoy? Ya, y cuando abrió el cuarto sello, ¿cierto? Cuando desató el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, dirá la reina Valera. Miré, y he aquí un caballo amarillo. Las traducciones son variadas respecto al color del caballito, pero lo más común, y en lo que están más o menos todos de acuerdo, es que este es un color medio verdoso amarillo, y para tenerlo más claro serían como el color que adquieren algunos cadáveres, digamos, que es como ese color medio entre verdoso, entre gris y entre amarillo, etcétera. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, ¿no? Vamos a ir a ver el texto. Claro, y el que lo montaba en griego dice tenía por nombre Thanatos, ¿no? Thanatos. El que lo montaba tenía por nombre muerte, donde estoy, y el Hades le seguía, ¿no? Que el Hades es como la representación griega del Sheol hebreo, que es este lugar donde están los muertos vivos, ¿no? Y le fue dada potestad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, ¿no? Y usted dirá, ya, aquí hay un jinete que está matando, pero ojo, dice para matar con espada, dice con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, la espada es un símbolo, ¿no? No es un jinete que viene y ¡suá, suá! Como hemos visto en las películas, cierto tipo Alejandro Magno, donde arriba de su caballo van y suácate, suácate, suácate. A ver, ¿qué dice la traducción de Yuneman? Dice, y vi y he aquí un corcel jalde. Eso no lo había escuchado. Y el sentado sobre él, su nombre, la muerte. Y el infierno seguíale, mire, y dióseles potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar en espada. Miren qué interesante eso. ¿Por qué no dice con, cierto? Y en hambre y en muerte y por las fieras de la tierra.
Si excluimos la parte de la espada, ¿cierto? Y en espada, como dice Yuneman, nos damos cuenta de que el hambre entonces será la consecución obvia del drama económico del caballo negro, ¿no? El caballo negro nos está diciendo tenemos problema económico, suácate, viene el hambre y por lo tanto la gente muere con mortandad y además tampoco es este jinete que está matando, sino que son las fieras, ¿no? De la tierra. Esta es una imagen completa de estos cuatro caballos de colores y sus jinetes. Ahora, esto es muy interesante porque tiene que ver con la forma en que Dios se relaciona con el hombre, con el ser humano, quiero decir. Cuando pensamos en los milagros, por ejemplo, en la Biblia, siempre hay una especie de relación, siempre hay como, ok, yo voy a hacer esto, pero tú tienes que hacer esto otro, ¿no? Y con esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, son los seres humanos aquí, el conflicto es un conflicto humano, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que Juan está simbolizando estos conflictos humanos, ¿no? Y lo está... muchas gracias, Patricio. Ah, mira, ahí está la jalde, amarillo intenso o verde claro. Gracias. Entonces los conflictos que están aquí son conflictos humanos. No son los cuatro jinetes del Apocalipsis que traen la muerte. En realidad es la consecución obvia de lo que puede ocurrir. Y aquí nosotros tenemos que referirnos específicamente al tiempo que estaba viviendo Juan. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que Juan está simplemente dándole un símbolo, ¿cierto?, a las cosas que estaban ocurriendo en su tiempo. Lo que estaba ocurriendo en su tiempo era que había un emperador que estaba dejando la escoba, ¿cierto? Domiciano, que habían guerras en todos lados, ¿cierto? Con los galos, con los germanos, con todos, ¿no? En todos lados, por lo tanto, había un tremendo problema económico a raíz de esto y por lo tanto también estaban las hambrunas. Y lo que hace Juan simplemente es que a esto que él ve, le pone un nombre y le asigna una figura literaria, una figura simbólica, literaria, ¿no? Eso es lo que está haciendo Juan, ¿no? No son cuatro jinetes, no es que nosotros un día nos vamos a levantar en la mañana y vamos a escuchar las trompetas de Dios, ¿cierto? Que han aparecido en algunos videos de YouTube y vamos a ver cuatro jinetes caminando sobre las nubes, ¿cierto? Con espada y fa. No, lo que está haciendo Juan es simplemente que está simbolizando, ¿cierto? Dándole un símbolo a lo que él está viendo, lo que está ocurriendo, ¿no? Y nos recuerda a las cuadrigas, ¿cierto? Romanas que corrían en el Coliseo romano, estos carros con cuatro caballos, ¿cierto? Entonces se está ocupando símbolos para contarnos acerca de lo que está ocurriendo. Miren, esto es sumamente interesante. De alguna forma, con esto empezamos nosotros a bajar un poco, ¿no? Esta idea de los cuatro jinetes del Apocalipsis que mucha gente está esperando de manera literal, ¿no? Como los dos testigos, ¿cierto? Que deberían aparecer en algún momento en el futuro cercano. Lo que hay aquí simplemente es una consecución de hechos lógicos, ¿cierto? Imperio, guerra, problema económico y muerte, ¿cierto? Todo esto está simbolizado por cada uno de los caballos y de sus jinetes. Entonces, nosotros nos acercamos al Apocalipsis como un libro lleno de símbolos y al mismo tiempo Juan se acerca a su realidad también con símbolos. O sea, como hemos visto hasta aquí, esto es interpretación sobre interpretación, símbolo sobre símbolo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de los sueños, de las visiones? Juan ya está en una visión y sobre esa visión tiene otras visiones. O sea, ya está teniendo una visión y sobre esa visión ya tiene otro sueño, ¿no? Entonces, aquí es una especie como de círculos concéntricos, ¿no? Dentro de una cosa hay otra cosa. Como alguien colocó el otro día estas muñequitas rusas, ¿no? Dentro de una cosa hay otra cosa. Pero hasta aquí estamos viendo simplemente una cosa bastante humana, ¿no? Juan Esteban dice, pero el jinete amarillo tiene espada. Sí, eso es innegable, ¿no? Pero si seguimos la lógica de los tres caballos anteriores, entonces ninguno de estos jinetes viene a matar a nadie. Lo que estos jinetes lo que están haciendo es simplemente que dan cuenta de lo que ocurre en una problemática como lo que está ocurriendo en el tiempo
de Juan. Nada más que eso. Y me parece que eso es muy relevante en este tiempo. Eh, Evidentemente la simbólica nos provoca, ¿no? Nos provoca, porque también nosotros podríamos pensar hoy día en nuestros 4 jinetes, ¿cierto? Podríamos pensar en el jinete imperial, ¿cierto? El caballo imperial, el caballo blanco del imperio. Después podríamos pensar en sus sucesivas guerras. Podríamos pensar en los problemas. Alguien podría decir, mira, y el tercer caballo, no sé, en el 2020 era la peste, ¿no? Ahí está. Y ahí tenemos un símbolo de lo que ocurre, ¿no? Bueno, quiero simplemente hoy día detenerme con los 4 caballos y los 4 jinetes del Apocalipsis. Nos quedan 2 sellos todavía eh, para seguir estudiando, pero ya la próxima semana. A ver, vamos a ver cuánto nos queda del capítulo número 6. Viene el 5.º sello, el 6.º sello. Y después viene el siguiente que está en el próximo capítulo. Porque yo dije 2, ¿no? Nos faltan 3. Ya, entonces esto sería la clase del día de hoy, el análisis de los restantes caballos y sus jinetes del Apocalipsis. Espero que haya sido interesante para ustedes, para mí por supuesto que lo fue. Lo pasé muy bien como cada día y nosotros nos encontraríamos entonces, si Dios quiere, la próxima semana, el día lunes, como siempre, a las 9 de la mañana. Eh, Estoy pensando que no, que este feriado yo creo que vamos a seguir estudiando porque además es un feriado que cae como en la mitad de semana, así que yo creo que voy a seguir con la clase. Ahora, el lunes tenemos clase sí o sí. Voy a ver si en mi casa me dejan hacer clase el día martes, ¿no? Que entiendo que el feriado es martes. Pero si no, yo les aviso el mismo día lunes si tenemos clase al otro día. Así que, bueno. Hasta aquí llegamos, que tengan un súper buen fin de semana. Nos vamos este domingo a nuestro segundo domingo de Adviento, ¿cierto? Quienes mantenemos la tradición de los 4 domingos de Adviento previos a la Navidad, ¿no? Entonces, vamos al segundo domingo de Adviento, nos acercamos a Navidad, lo cual está muy bueno para todos nosotros. Es un tiempo que necesitamos, por supuesto, para poder reflexionar acerca de la venida de nuestro Señor. Que tengan un muy buen fin de semana, que lo pasen bien. Nos encontramos entonces el domingo para quienes me quieran acompañar en la transmisión del culto online de la Iglesia Luterana de acá de Valdivia. Y, o si no, el día lunes a las 9 con el resto del capítulo 6. Yo creo que vamos a ir avanzando lentito, así que no tenemos apuro con eso. Shalom, buen fin de semana, bye bye.